Las apariciones. Manifestaciones en 1915. Así pues, llegué a mis 7 años. Mi madre determinó que comenzase a guardar nuestras ovejas. Mi padre no era de esa opinión, ni mis hermanas tampoco. Querían para mí, por el afecto particular que me tenían, una excepción, pero mi madre no cedió. Es como todas, decía ella. Carolina tiene ya 12 años, por tanto, puede ya comenzar a trabajar en el campo, o a aprender a hilar, tejer o coser si lo quiere. Así me fue confiada la guarda de nuestro rebaño. La noticia de que yo comenzaba mi vida de pastora se extendió rápidamente entre los pastores, y casi todos vinieron a ofrecerse para ser mis compañeros. A todos les dije que sí, y con todos hice planes para ir a la sierra. Al día siguiente, la sierra estaba repleta de pastores y rebaños. Parecía una nube que la cubría, pero yo no me encontraba bien en medio de tantos gritos. Escogí pues entre ellos 3 para que fueran mis compañeras, y sin decir nada a los demás, escogimos unos pastos apartados. Las 3 que escogí eran Teresa Matías, su hermana María Rosa y María Justino. Al día siguiente nos fuimos con nuestros rebaños a un monte llamado Cabezo. Nos dirigimos a la falda del monte que queda mirando al norte. En la ladera sur de este monte quedan los Balindos, que su excelencia ya debe conocer por el nombre. Y en la ladera que mira al saliente está la roca de la que ya hablé a su excelencia en el escrito sobre Jacinta. Subimos con nuestros rebaños casi hasta la cima del monte. A nuestros pies quedaba una extensa arboleda que se extiende en las llanuras del valle, olivas, robles, pinos, encinas, etc. Al llegar al mediodía comimos nuestra merienda y después invité a mis compañeras a que rezasen conmigo el rosario, a lo que ellas se unieron con gusto. Apenas habíamos comenzado cuando, delante de nuestros ojos, vimos como suspendida en el aire sobre el arbolado una figura como si fuera una estatua de nieve que los rayos del sol volvían como transparente. ¿Qué es aquello?, preguntaron mis compañeras, medio asustadas. No lo sé. Continuamos nuestro rezo siempre con los ojos fijos en dicha figura que, en cuanto terminamos, desapareció. Según mi costumbre, tomé la decisión de callar, pero mis compañeras, en cuanto llegaron a casa, contaron lo sucedido a sus familias. Se divulgó la noticia y un día, cuando llegué a casa, me interrogó mi madre. Oye, dicen que viste por ahí no sé qué. ¿Qué es lo que viste? No lo sé. Y como no me sabía explicar, añadí. Parecía una persona envuelta en una sábana. Y queriendo decir que no le pude ver las facciones, dije, no se le conocían ojos ni manos. Mi madre terminó con un gesto de desprecio diciendo, tonterías de niños. Pasado algún tiempo volvimos con nuestros rebaños a aquel mismo sitio, y se repitió lo mismo y de igual manera. Mis compañeras contaron de nuevo lo acontecido, y lo mismo sucedió, pasado otro espacio de tiempo. Era la tercera vez que mi madre oía hablar fuera de casa de estas cosas, sin yo haber dicho palabra en casa. Me llamó entonces ya poco contenta y me preguntó, vamos a ver, ¿qué dice la gente que ves por ahí? No lo sé, madre mía, no sé lo que es. Varias personas comenzaron a burlarse de nosotras, y como yo desde mi primera comunión me quedaba abstraída por algún tiempo, recordando lo que había pasado, mis hermanas con algo de desprecio me preguntaban, ¿estás viendo a alguien envuelto en una sábana? Estos gestos y palabras de desprecio afectaban mucho a mi sensibilidad, pues yo solamente estaba habituada a muestras de cariño. Pero esto no era nada. Lo que pasaba es que yo no sabía lo que el buen Dios me tenía reservado para el futuro. Apariciones del ángel en 1916. Por este tiempo, Francisco y Jacinta pidieron y obtuvieron, como ya conté a su excelencia, permiso de sus padres para comenzar a guardar sus rebaños.
Dejé pues estas buenas compañeras y las sustituí por mis primos, Francisco y Jacinta. Entonces acordamos pastorear nuestros rebaños en las propiedades de mis tíos y de mis padres, para no juntarnos en la sierra con los otros pastores. Un bello día fuimos con nuestras ovejas a una propiedad de mis padres, situada al fondo de dicho monte, mirando al saliente. Esa propiedad se llama Chouza Vela. Alrededor de media mañana comenzó a caer una lluvia fina, algo más que orvallo. Subimos la falda del monte, seguidas por nuestras ovejas, buscando un resguardo que nos sirviese de abrigo. Fue entonces cuando por primera vez entramos en nuestra caverna bendita. Queda en medio de un olivar que pertenece a mi padrino Anastasio. Desde allí se ve la pequeña aldea donde nací, la casa de mis padres, los lugares de Casabelna y Eira da Pedra. El olivar, perteneciente a varios dueños, continúa hasta confundirse con estos pequeños lugares. Ahí pasamos el día, a pesar de que la lluvia había cesado y el sol había aparecido, hermoso y claro. Comimos nuestra merienda, rezamos nuestro rosario, y no recuerdo si no fue uno de aquellos rosarios que solíamos rezar cuando teníamos ganas de jugar, como ya dije a su excelencia, pasando las cuentas y diciendo solamente las palabras Padre Nuestro y Ave María. Terminando nuestro rezo comenzamos a jugar a las chinas. Hacía poco tiempo que jugábamos cuando un viento fuerte sacudió los árboles y nos hizo levantar la vista para ver lo que pasaba, pues el día estaba sereno. Vemos entonces que, desde el olivar, se dirige hacia nosotros la figura de la que ya hablé. Jacinta y Francisco aún no la habían visto, ni yo les había hablado de ella. A medida que se aproximaba, íbamos divisando sus facciones. Un joven de unos 14-15 años, más blanco que la nieve, el sol lo hacía transparente, como si fuera de cristal, y de una gran belleza. Al llegar junto a nosotros dijo: «No temáis, soy el ángel de la paz, rezad conmigo». Y arrodillándose en tierra, dobló la frente hasta el suelo y nos hizo repetir por 3 veces estas palabras: «Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman». Después, levantándose, dijo: «Rezad así. Los corazones de Jesús y de María están atentos a la voz de vuestras súplicas». Sus palabras se grabaron de tal forma en nuestras mentes que jamás se nos olvidaron, y desde entonces pasábamos largos ratos así, postrados, repitiéndolas muchas veces hasta caer cansados. Entonces les recomendé que era preciso guardar silencio, y esta vez, gracias a Dios, me hicieron caso. Pasado bastante tiempo, en un día de verano, en que habíamos ido a pasar el tiempo de siesta a casa, jugábamos al lado de un pozo que tenía mi padre en la huerta, a la que llamábamos Arneiro. En el escrito sobre Jacinta también hablé ya a su excelencia de este pozo. De repente vimos junto a nosotros la misma figura o ángel, como me parece que era, y dijo: «¿Qué hacéis? Rezad, rezad mucho. Los santísimos corazones de Jesús y de María tienen sobre vosotros designios de misericordia. Ofrecer constantemente al Altísimo oraciones y sacrificios». «¿Cómo nos hemos de sacrificar?», le pregunté. «En todo lo que podáis ofrecer a Dios un sacrificio como acto de reparación por los pecados con que Él es ofendido y como súplica para la conversión de los pecadores. Atraed así sobre vuestra patria la paz. Yo soy el ángel de su guarda, el ángel de Portugal. Sobre todo, aceptad y soportar con sumisión el sufrimiento que el Señor os envíe». Pasó bastante tiempo y fuimos a pastorear nuestros rebaños a una propiedad de mis padres, que queda en la falda del mencionado monte, un poco más arriba que los Baliños. Es un olivar al que llamamos Pregueira. Después de haber merendado, acordamos ir a rezar a la gruta que queda al otro lado del monte, para lo cual dimos una vuelta por la cuesta y tuvimos que subir un roquedal que queda en lo alto de la Pregueira.
Las ovejas consiguieron pasar con muchas dificultades. Después que llegamos de rodillas con los rostros en tierra, comenzamos a repetir la oración del ángel. Dios mío, yo creo, yo adoro, espero y os amo. No sé cuántas veces habíamos repetido esta oración cuando vimos que sobre nosotros brillaba una luz desconocida. Nos levantamos para ver lo que pasaba y vimos al ángel, que tenía en la mano izquierda un cáliz, sobre el cual había suspendida una hostia, de la que caían unas gotas de sangre dentro del cáliz. El ángel dejó suspendido en el aire el cáliz, se arrodilló junto a nosotros y nos hizo repetir 3 veces: Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los sagrarios de la tierra, en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que Él mismo es ofendido, y por los méritos infinitos de su Santísimo Corazón y el Inmaculado Corazón de María, os pido la conversión de los pobres pecadores. Después se levanta, toma en sus manos el cáliz y la hostia. Me da la sagrada hostia a mí, y la sangre del cáliz la divide entre Jacinta y Francisco, diciendo al mismo tiempo: Tomad y bebed el cuerpo y la sangre de Jesucristo, horriblemente ultrajado por los hombres ingratos, reparar sus crímenes y consolad a vuestro Dios. Y, postrándose de nuevo en tierra, repitió con nosotros otras 3 veces la misma oración: Santísima Trinidad, etc. Y desapareció. Nosotros permanecimos en la misma actitud, repitiendo siempre las mismas palabras, y cuando nos levantamos vimos que era de noche, y por tanto hora de irnos a casa. Problemas familiares. Heme aquí, excelentísimo Señor, llegada al fin de mis 3 años de pastora, de los 7 a los 10. Durante estos 3 años nuestra casa, y casi me atrevería a decir nuestra parroquia, había mudado casi completamente de aspecto. El reverendo señor Pena había dejado de ser nuestro párroco, había sido sustituido por el reverendo señor Boicina. Este celosísimo sacerdote, al tener conocimiento de las costumbres paganas que existían en la feligresía, de bailes y danzas, comenzó enseguida a predicar contra ello en el púlpito, en las homilías de los domingos, en público y en particular, aprovechaba todas las ocasiones que se le ofrecían para combatir esta mala costumbre. Mi madre, desde que oyó al buen párroco hablar así, prohibió a mis hermanas ir a tales diversiones, y como el ejemplo de mis hermanas arrastró a otras, esta costumbre fue poco a poco extinguiéndose. Lo mismo entre los niños que, como ya dije a su excelencia en el escrito sobre mi prima, celebraban sus danzas aparte. Hubo alguien que un día dijo a mi madre: pero hasta aquí no era pecado bailar, y ahora, porque viene un párroco nuevo, ¿ya es pecado? ¿Cómo se entiende? No lo sé, respondió mi madre. Lo que sé es que el señor párroco no quiere que se baile, y por tanto mis hijas no vuelven a esas reuniones. Con mucho las dejaba bailar algunas cosas en familia, porque decía el señor párroco que en familia no estaba mal. En el transcurso de este periodo de tiempo, mis 2 hermanas mayores dejaron la casa paterna, por haber contraído matrimonio. Mi padre se había dejado arrastrar por malas compañías y había caído en los lazos de una triste pasión, a causa de la cual habíamos perdido ya algunos de nuestros terrenos. Mi madre, al ver que escaseaban los medios de subsistencia, decidió que mis 2 hermanas, Gloria y Carolina, fuesen a servir. Quedó entonces en casa mi hermano para cuidar los campos que nos quedaban. Mi madre, que cuidaba de las cosas de la casa, y yo, que pastoreaba nuestro rebaño. Mi pobre madre vivía sumergida en una profunda amargura, y cuando por la noche nos juntábamos los 3 en el hogar, esperando a mi padre para cenar, mi madre, al ver los lugares de sus otras hijas vacíos, decía con una profunda tristeza: Dios mío, ¿a dónde fue la alegría de esta casa? Inclinando la cabeza sobre una pequeña mesa que tenía a su lado, lloraba amargamente. Mi hermano y yo llorábamos con ella,
era una de las escenas más tristes que he presenciado, y yo sentía el corazón desgarrado de tristeza por mis hermanas y por la amargura de mi madre. A pesar de ser niña, comprendía perfectamente la situación en que nos encontrábamos. Recordaba entonces las palabras del ángel, sobre todo aceptar sumisos los sacrificios que el Señor os envía. Me retiraba entonces a un lugar solitario para no aumentar con mi sufrimiento el de mi madre. Este lugar era ordinariamente nuestro pozo. Allí, de rodillas, de bruces sobre las losas que lo cubrían, juntaba a sus aguas mis lágrimas y ofrecía a Dios mis sufrimientos. A veces Jacinta y Francisco venían y me encontraban así entristecida, y como yo a causa de los sollozos estaba casi sin voz y no podía hablar, ellos sufrían también conmigo hasta el punto de derramar también abundantes lágrimas. Entonces hacía Jacinta en alta voz nuestro ofrecimiento. Dios mío, es en acto de reparación y por la conversión de los pecadores, por los que te ofrecemos todos estos sufrimientos y sacrificios. La fórmula del ofrecimiento no era siempre exacta, pero el sentido era siempre este. Tanto sufrimiento comenzó a minar la salud de mi madre. Esta, no pudiendo ya trabajar, mandó venir para hacerse cargo de la casa a mi hermana Gloria. La visitaron cuantos cirujanos y médicos había por allí. Se emplearon infinidad de remedios sin obtenerse mejoría alguna. El buen párroco se ofreció para llevar a mi madre a Leiría en su carro de mulas, para que la viesen allí los médicos. Allá fue, acompañada de mi hermana Teresa, pero llegó a casa medio muerta por el cansancio del camino y molida de las consultas, sin haber obtenido resultado alguno. Por fin se consultó a un cirujano que tenía su consulta en San Mamede, que declaró que mi madre tenía una lesión cardíaca, un hueso de las vértebras dislocado y los riñones caídos. La sometió a un riguroso tratamiento de puntas de fuego y varios medicamentos con los que tuvo alguna mejoría. Este era el estado en que nos encontrábamos cuando llegó el día 13 de mayo de 1917. Por este tiempo a mi hermano le había llegado la edad de asentar plaza en la vida militar, y como gozaba de perfecta salud, era de esperar que fuese reclutado. Además, se estaba en guerra y era difícil conseguir librarlo. Con el temor de quedar sin alguien que cuidase las tierras, mi madre mandó venir también a casa a mi hermana Carolina. Entretanto, el padrino de mi hermano prometió librarlo. Lo recomendó al médico de la inspección y nuestro buen Dios se dignó por entonces dar a nuestra madre este alivio. Apariciones de Nuestra Señora. No me detengo a describir la aparición del 13 de mayo, es de su excelencia bien conocida. Es también bien conocido por su excelencia el modo como se informó mi madre del acontecimiento y los esfuerzos que hizo para obligarme a decir que había mentido. Las palabras que la Santísima Virgen nos dijo en este día y que acordamos no revelar nunca fueron después de decirnos que iríamos al cielo. ¿Queréis ofreceros a Dios para soportar todos los sufrimientos que Él quiere enviaros en acto de reparación por los pecados con que Él es ofendido y de súplica para la conversión de los pecadores? Sí, queremos, fue nuestra respuesta. Tendréis pues que sufrir mucho, pero la gracia de Dios será vuestra fortaleza. El día 13 de junio se celebraba en nuestra parroquia la fiesta de San Antonio. Era costumbre en ese día sacar los rebaños muy de madrugada, y a las 9 de la mañana se encerraban ya en los corrales para ir a la fiesta. Mi madre y mis hermanas, que sabían lo mucho que me gustaba la fiesta, me decían entonces: vamos a ver si tú dejas la fiesta para ir a Cova de Iría para hablar allí con esa señora. En ese día nadie me dirigió la palabra, portándose conmigo como quien dice: déjala, vamos a ver lo que hace. Saqué pues mi rebaño de madrugada con la intención de cerrarlo en el corral a las 9, ir a misa de 10 y enseguida irme a Cova de Iría. Pero he aquí que, poco después de salir el sol, me viene a llamar mi hermano, que fuese a casa porque varias personas que estaban allí me querían hablar. Quedó pues él con el rebaño y yo fui a ver para qué me querían.
Eran algunas mujeres y hombres que venían de Minde, de los lados de Tomar, Carrascos, Boleiros, etc., y que deseaban acompañarme a Coadería. Les dije que aún era temprano y les invité a que vinieran conmigo a la misa de 8. Después volví a casa. Esta buena gente me esperó en nuestro patio a la sombra de nuestras higueras. Mi madre y mis hermanos mantuvieron su actitud de desprecio que en verdad me afectaba mucho y me dolía tanto como los insultos. Alrededor de las 11 salí de casa. Pasé por casa de mis tíos, donde Jacinta y Francisco me esperaban, y nos fuimos a Coadería a esperar el momento deseado. Toda aquella gente nos seguía haciéndonos 1000 preguntas. En este día yo me sentía amargadísima. Veía a mi madre afligida, que quería a toda costa obligarme, como ella decía, a confesar mi mentira. Yo quería satisfacerla, pero no encontraba cómo hacerlo sin mentir. Ella nos había infundido a nosotros, sus hijos, desde pequeños, un gran horror a las mentiras y castigaba severamente a aquel que dijese alguna. Siempre, decía ella, conseguí que mis hijos dijesen la verdad. ¿Y ahora he de dejar pasar una cosa de estas a la más joven? Si todavía fuese una cosa más pequeña, pero una mentira de estas que trae tanta gente engañada. Después de estas lamentaciones se volvía a mí y decía: dale las vueltas que quieras, o tú desengañas a esa gente confesando que mentiste, o te encierro en un cuarto donde no podrás ver ni la luz del sol. A tantos disgustos solo faltaba que se viniese a juntar una de estas cosas. Mis hermanas se ponían a favor de mi madre, y a mi alrededor se respiraba una atmósfera de verdadero desdén y desprecio. Recordaba entonces los tiempos pasados y me preguntaba a mí misma: ¿dónde está el cariño que hasta hace poco mi familia me tenía? Y mi único desahogo eran las lágrimas derramadas delante de Dios, ofreciéndole mi sacrificio. En este día, pues, la Santísima Virgen, como adivinando lo que me pasaba, además de lo que yo narré, me dijo: ¿y tú? ¿Sufres mucho? No te desanimes, yo nunca te abandonaré. Mi inmaculado corazón será tu refugio y el camino que te conducirá a Dios. Jacinta, cuando me veía llorar, me consolaba diciendo: no llores, seguramente son estos los sacrificios que el ángel dijo que Dios nos enviaría. Por estos tus sufrimientos son para reparar y convertir a Él los pecadores. Dudas de Lucía. Por este tiempo el párroco de mi feligresía supo lo que pasaba y mandó decir a mi madre que me llevase a su casa. Esta respiró al fin, juzgando que el párroco iría a tomar la responsabilidad de los acontecimientos. Por eso me decía: mañana vamos a misa muy de mañanita y luego vas a casa del señor cura. Que él te obligue a confesar la verdad, sea lo que fuere, que te castigue, que haga de ti lo que quiera, con tal de que te obligue a confesar que has mentido, yo quedo contenta. Mis hermanas también tomaron el partido de mi madre e inventaron un sinnúmero de amenazas para asustarme con la entrevista del párroco. Informé a Jacinta y a su hermano lo que pasaba, los cuales me respondieron: nosotros también vamos, el señor cura también mandó decir a mi madre que nos llevara, pero mi madre nunca nos dice nada de estas cosas. Paciencia, si nos castigan, sufriremos por amor de nuestro Señor y por los pecadores. Al día siguiente fui allá, detrás de mi madre, quien por el camino no dijo ni una palabra. Yo confieso que temblaba, a la espera de lo que iba a suceder. Durante la misa ofrecí a Dios mis sufrimientos y después atravesé el atrio detrás de mi madre y subí las escaleras del porche de la casa del señor párroco. Al subir las primeras gradas, mi madre se volvió hacia mí y me dijo: no me enfades más. Ahora dices al señor párroco que mentiste, para que él pueda el domingo en la misa decir que fue una mentira y así pueda acabar todo. Estos no tienen ni pies ni cabeza. Toda la gente corriendo a Coadería a rezar delante de una carrasca. Sin más llamó a la puerta. Vino la hermana del buen párroco, que nos mandó sentarnos en un banco y esperar un poco. Por fin vino el señor párroco, nos mandó entrar en su despacho, hizo señal a mi madre para que se sentase en un banco y a mí me llamó junto a su escritorio. Cuando vi a su reverencia interrogándome con tanta paz y amabilidad, quedé admirada. No obstante,
Me quedé a la expectativa de lo que viniera. El interrogatorio fue muy minucioso y, casi me atrevería a decir, agobiante. Su reverencia me hizo una pequeña advertencia porque decía: no me parece una revelación del cielo. Cuando se dan estas cosas de ordinario, el Señor manda a esas almas a las que se comunica dar cuenta de lo que pasa a sus confesores o párrocos. Esta, por el contrario, se retrae cuando puede. Esto también puede ser un engaño del demonio. Vamos a ver, el futuro nos dirá lo que tenemos que pensar. Jacinta y Francisco animan a Lucía. Lo que esta reflexión me hizo sufrir, solo el Señor puede saberlo, porque solo Él puede penetrar en nuestro interior. Comencé entonces a dudar si las manifestaciones serían del demonio que procuraba por ese medio perderme. Y como había oído decir que el demonio traía siempre la guerra y el desorden, comencé a pensar que, de verdad, desde que veía estas cosas no había habido ya más alegría ni bienestar en nuestra casa. Qué angustia la que sentía. Manifesté a mis primos mis dudas. Jacinta respondió: no es el demonio, no. El demonio dicen que es muy feo y que está debajo de la tierra en el infierno. Y aquella señora es tan bonita y nosotros la vimos subir al cielo. Nuestro Señor se sirvió de esto para desvanecer algo de mis dudas. Pero en el transcurso de este mes perdí el entusiasmo por la práctica de los sacrificios y mortificaciones, y titubeaba así decir que había mentido, y así terminar con todo. Jacinta y Francisco me decían: no hagas eso, ¿no ves que ahora es cuando tú vas a mentir y que mentir es pecado? En este estado tuve un sueño, que vino a aumentar las tinieblas en mi espíritu. Vi al demonio que, riéndose por haberme engañado, hacía esfuerzos para arrastrarme al infierno. Al verme en sus garras comencé a gritar de tal forma, llamando a Nuestra Señora, que acudió mi madre, la cual, afligida, me llamó preguntándome lo que tenía. No recuerdo lo que le respondí. De lo que sí me acuerdo es que en aquella noche no pude dormir más, pues quedé tullida de miedo. Este sueño dejó en mi espíritu una nube de verdadero miedo y aflicción. Mi único alivio era verme sola en algún rincón solitario para llorar allí libremente. Comencé a sentir aborrecimiento hasta de la compañía de mis primos, por eso comencé a esconderme también de ellos. Pobres criaturas, a veces andaban buscándome, llamándome por mi nombre y yo cerca de ellos sin responderles, oculta a veces en algún rincón hacia donde ellos no atinaban a mirar. Se aproximaba el día 13 de julio y yo dudaba si iría allá. Pensaba: si es el demonio, ¿para qué he de ir a verlo? Si me preguntan por qué no voy, digo que tengo miedo que sea el demonio el que nos aparece y que por eso no voy. Jacinta y Francisco que hagan lo que quieran, yo no vuelvo más a Coahería. La resolución estaba tomada y yo decidí a ponerla en práctica. El día 12 por la tarde comenzó a juntarse la gente que venía a asistir a los acontecimientos del día siguiente. Llamé entonces a Jacinta y a Francisco y los informé de mi resolución. Ellos respondieron: nosotros vamos, aquella señora nos mandó ir allá. Jacinta se ofreció para hablar con la señora, pero le dolía que yo no fuese y comenzó a llorar. Le pregunté por qué lloraba. ¿Porque tú no quieres ir? No, yo no voy. Oye, si la señora te pregunta por mí, dile que no voy porque tengo miedo de que sea el demonio. Y los dejé solos para irme a esconder y así no tener que hablar con las personas que me buscaban para preguntarme. Mi madre, que me creía jugando con los otros niños, durante todo este tiempo que me escondía detrás de unas matas de un vecino que lindaba con nuestro arneiro, un poco al este del pozo, ya tantas veces mencionado, cuando llegaba a casa por la noche me reprendía diciendo: esta sí que es una santica de ficción. Todo el tiempo que le sobra de estar con las ovejas la pasa en los juegos de tal forma que nadie la encuentra. Al día siguiente, al llegar la hora en la que debía partir, me sentía de repente impulsada a ir por una fuerza extraña y que no me era fácil resistir. Me puse entonces en camino. Pasé por la casa de mis tías para ver si aún estaba allí Jacinta. La encontré en su cuarto con su hermano Francisco de rodillas a los pies de la cama llorando. Entonces, ¿vosotros no vais?, les pregunté. Sin ti no nos atrevemos a ir. Anda, ven.
Allá voy, le respondí. Entonces con el semblante alegre partieron conmigo. El pueblo en masa nos esperaba por los caminos. Con esfuerzo conseguimos llegar allá. Fue este el día en que la Santísima Virgen se dignó revelarnos el secreto. Después, para reanimar mi fervor decaído, nos dijo: sacrificaos por los pecadores, y decid a Jesús muchas veces, especialmente siempre que hagáis algún sacrificio: oh Jesús, es por tu amor, por la conversión de los pecadores y reparación de los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María.